Hola pessoal, vamos então a começar com esta segunda etapa da disciplina, com o estudo das distribuições de probabilidade. Bem, primeiro definimos que seria uma variável aleatória e veremos que dentro das aleatórias pues, estarán aquelas que são discretas e contínuas. Consideramos un experimento y consecuentemente un espacio amostral. Cualquier función x mayúsculo que transforme os elementos do espaço amostral em números é chamada de variável aleatória. ¿Sí? Quando o conjunto, o espaço amostral está formado por uma quantidade finita de elementos, ¿eh? Essa variável aleatória é discreta. ¿Sí? Caso contrário, seria contínua. ¿Okay? Então, em resumo, a variável aleatória, no caso discreto, é nada mais uma função que transforma elementos do espaço amostral em números reais. ¿Sí? O sea, ele pega un elemento do espaço amostral, pues no sé, un A sub I, por ejemplo, y manda para un número. ¿Sí? Manda para un número real. Bem, temos exemplos aqui de variáveis aleatórias. Consideremos o típico caso do lançamento de uma moeda. Então, temos nosso espaço amostral cara a coroa, né? Então, a variável aleatória x vai determinar o número de caras obtidas no lançamento. ¿Sí? Então, esta variável aleatória, que faz? Ele determina, ¿sí?, o número de caras que iremos obter após o lançamento. Então, para o caso de cara, ¿sí?, asociamos o número real 1. Para o caso de coroa, asociamos o número real 0. Então, isso quer dizer que agora estamos passando do espaço amostral cara a coroa para um novo espaço amostral 0 e 1. ¿Sí? Estamos transformando os elementos do espaço amostral em números. ¿Sí? Em números. Aqui temos o caso do lançamento de duas moedas. Então, nosso espaço amostral usual era cara a cara, ¿sí?, cara a coroa, coroa a cara, coroa a coroa, ¿no? Então, consideremos agora a variável aleatória que representa o número de caras que aparecem, perdão, que representa o número de caras que aparecem. Então, podemos associar um número a cada ponto amostral conforme a seguinte tabela. Tabela 1. Pode acontecer que consigamos duas caras, ¿sí? Então, quando isso aconteça, então teríamos dois ou duas caras, né? Ou talvez uma cara e uma coroa, ou uma coroa e uma cara. Em ambos casos, irá aparecer apenas uma cara. Lembre que a variável x, a variável aleatória x, determina o número de caras que aparecem, né, num lançamento de duas moedas. Ou pode acontecer que após lançar duas moedas, ¿sí?, não consigamos cara. Ou seja, o valor seria 0, né? 0 caras, certo? Bem, então isso quer dizer que os valores possíveis seriam agora o 0, o 1 ou 2. Então, qual seria a probabilidade, né, de obtermos x igual a 0? Ou seja, de obtermos coroa e coroa? Pues seria 1/4. Qual é a probabilidade de obtermos x igual a 1? Ou seja, que represente un resultado de cara, ¿no? Cara, coroa, coroa, cara. Pues tenemos dos opciones, 2 de 4 o 1/2, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que consigamos cara a cara após dos lanzamientos? Pues tenemos una opción, ¿no? 1 de 4. ¿Sí? Bien, y así por diante, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? No caso do lançamento de dois dados, consequentemente o espaço amostral será o primeiro resultado possível, 1, 2, 3, 4, 6, né?
punto, 65, 66. Entonces consideremos la variable aleatoria que determina a suma dos puntos las fases superiores. Entonces, para el resultado 1, pues vamos a considerar a suma, no caso 2, ¿no? ¿Sí? A variable aleatoria que faz, ele soma. Para el resultado 1, 2, pues la variable aleatoria será 1 más 2, 3. ¿No? Para el resultado 1, 3, a variable aleatoria va a determinar el número 4, porque soma 1 más 3, 4. ¿No? Y así por diante. ¿Sí? Y así por diante. Entonces eso quiere decir que el conjunto de valores que conseguimos pues sería 2, 3, 4, 5 até 12. Entonces este sería un nuevo espacio a mostrar, ¿no? Con respecto a esta variable aleatoria. Na verdade, podemos determinar varias variables aleatorias para un experimento, ¿sí? No apenas suma de números das fases dos dados, pode também ser o produto, a subtração, ¿sí? O que for, ¿no? Podemos então determinar vários tipos de variables aleatorias para o mesmo experimento. Bem, em resumo, variables aleatorias transforman espaços amostrais, cara, coroa, né, em conjuntos numéricos, 0, 1. Né? O caso do espaço amostral das fases de um dado, né? Das fases de após lançar dois dados, né? 1, sim? 2, 3, correto? Então reparem que este espaço amostral do experimento lançamento de dois dados, sim? Agora temos aqui um novo espaço amostral, só que em termos de números. Isso foi definido pela variável aleatória, que ele soma os pontos sobre as fases de cada dado. Né? Okay? Então, uma variável aleatória transforma dados de pontos amostrais em conjuntos numéricos. Bem, continuamos con la distribución de probabilidades. Ya habíamos analizado distribución de frecuencias, mas ahora analicemos distribución de probabilidades. ¿Sí? Y de la misma forma para el caso de distribución de frecuencias, en que habíamos discutido cómo calcular media, media, variancia, desviación padrón. ¿Sí? Aquí también podemos determinar a media, a variancia y el desvío padrón para el caso de distribuciones de probabilidades. Entonces, consideremos la distribución de frecuencias relativa a un número de accidentes diarios en un estacionamiento. ¿Sí? Aquí tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Vemos que teve 22 días que no hubo accidentes o 0 accidentes, 5 días que teve un accidente y así por diante. Bien, entonces podemos ahora interpretar usando probabilidades. ¿Sí? Vemos que a probabilidad de no ocurrir accidentes pues sería 22 de un total de 30, ¿no? O sea 0,3. ¿Sí? A probabilidad de obtermos un accidente pues sería 5 de 30, 0,17. Y así por diante. A probabilidad de obtermos 3 accidentes pues sería 1 de 30, 0,03. ¿Sí? Entonces, para cada dado, ¿sí? Podemos asociar a sus respectivas probabilidades. Eso entonces va a me dar una nueva tabla que me relaciona los dados con sus respectivas probabilidades. ¿Sí? Esa tabla, ¿sí? Determina a distribución de probabilidad. Entonces, a distribución de probabilidad simplemente aquella tabla en que está informado los dados y las probabilidades. Así como distribución de frecuencias, era una tabla que informaba los dados y las frecuencias. ¿No? Pues ahora estamos lidiando con las probabilidades, luego distribución de probabilidades. ¿Sí? Obviamente, como habíamos analizado para el caso de probabilidades, a suma de las probabilidades tiene que dar 1. ¿no?
a suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. ¿Sí? Todas son mayores o iguales que 0, no existe probabilidad negativa. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, en general, si consideramos x una variable aleatoria que puede asumir los valores x1, x2, x3, xn, a cada valor x sub i hacemos do espaço amostral, hacemos corresponder su respectiva probabilidad de P1, P2, P3, Pn. Entonces, en general, para cada dado x1, x2, x3, x4, hacemos corresponder su probabilidad respectiva P1, P2, P3, P4. ¿Sí? Un ejemplo aquí. Consideremos esta tabla de distribución de probabilidades. Entonces tenemos aquí este experimento que en verdad corresponde al lanzamiento de dos moedas. Entonces aquí tenemos nuestros puntos a mostrar, nuestros dados. Y ahora analizamos las respectivas probabilidades para cada dado. Aquí tenemos los puntos a mostrar da mostra S y aquí tenemos los puntos a mostrar da nova mostra, só que como conjuntos numéricos. Entonces, vimos que el punto cara a cara, ¿sí?, se identifica con un número 2, porque la variable aleatoria era contabilizar cuántos resultados caras conseguíamos após dos lanzamientos. ¿Sí? El punto a mostrar cara a coroa se identifica con un número 1, porque aparece apenas un resultado de cara. El resultado coroa cara se identifica con un número 1, porque aparece un resultado de cara. Y el punto a mostrar coroa a coroa se identifica con un número 0 porque representa 0 caras. ¿Sí? Entonces las probabilidades pues sería para el caso de obtermos 2 caras, sería 1 medio veces 1 medio, porque lembremos que cuando lanzamos una moneda a chance de obtermos cara es 1 medio. Y como tenemos 2 lanzamientos, pues teríamos entonces 1 medio veces 1 medio, que me da 1 cuarto. ¿Sí? A chance de obter cara, pues es 1 medio, y de obter coroa, pues también es 1 medio. Consecuentemente, probabilidad 1 cuarto. A chance de obter coroa es 1 medio, y obter cara también será 1 medio, luego 1 cuarto. Y finalmente, a chance de obter coroa es 1 medio, y coroa 1 medio, sea 1 cuarto. Entonces, eso quiere decir que nossa nova amostra, nosso novo espaço amostral numérico, pues será 0, 1 y 2. Vemos que a probabilidad de obter 2 es 1 cuarto. A probabilidad de obter 1 sería 1 cuarto más 1 cuarto, 2 cuartos, o sea, 1 sobre 2. A probabilidad de obter 0, pues sería apenas 1 cuarto. O sea, ¿qué significaría entonces probabilidad de 2? Probabilidad de obter 2. Significaría a probabilidad que após 2 lanzamientos consigamos cara a cara. A probabilidad de 1 cuarto. ¿Sí? O sea, a probabilidad de x igual a 2, na verdade representa a probabilidad de obtermos cara y cara, y eso sería 1 cuarto. Análogamente, ¿qué significa x igual a 1? A probabilidad de x igual a 1 significaría a probabilidad de obtermos cara coroa o coroa cara. O sea, 1 cuarto más 1 cuarto, ¿sí? Porque unión era suma, ¿no? 1 cuarto más 1 cuarto, o sea, 2 cuartos, o sea, 1 medio. ¿No? ¿Qué significa
probabilidad de x igual a 0. Probabilidad de x igual a 0 significaría analizar el resultado probabilidad de somente obtermos coroa. No caso, apenas un cuarto. ¿Sí? Un cuarto. O sea, ahora estamos analizando probabilidades de números, ¿sí? De números. Ya no como antes, ¿no? Probabilidades de cara a cara, no. Ahora vamos a analizar probabilidades de x igual a 2, que representa x igual a 2 representaría, en un caso x era variable aleatoria que contabiliza un número de resultados cara, ¿no? Entonces, x igual a 2 significa que conseguimos dos caras los dos lanzamientos, ¿no? La probabilidad sería un cuarto. ¿Sí? Bien, analizamos también a función de probabilidades, ¿sí? Al definir la distribución de probabilidades, a tabela, entonces establecemos una correspondencia unívoca. Claro que sí, estamos analizando, estamos determinando para un conjunto amostral, conjunto numérico, ¿sí? Estamos asociando a sus respectivas probabilidades, ¿sí? Esa correspondencia entre este conjunto numérico, espacio amostral, con a sus respectivas probabilidades, ¿sí? Es dada por una función, a función probabilidades. Entonces, al definir la distribución de probabilidades, establecemos una correspondencia entre los valores de la variable aleatoria, discreta, en un caso, y los valores de su respectiva probabilidad. Esa correspondencia es dada por la función. ¿Qué función? A función probabilidades. En resumo, a función probabilidades asocia a cada punto x sub i do espacio amostral numérico su respectiva probabilidad. Tenemos otro ejemplo. Al lanzarmos un dado a variable aleatoria x llamada definida por los puntos do lado, puede asumir x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las fases do lado, ¿no? Como a cada valor está asociado una única probabilidad, pues sabemos que asume probabilidad igual a 1. Entonces, tenemos entonces aquí nuestra tabla de distribución de probabilidades. Para cada punto amostral x sub i de nuestra muestra, asociamos su respectiva probabilidad. La probabilidad de você lanzar un dado y conseguir número 1 es un sexto. La probabilidad de você lanzar un dado y conseguir 2 es un sexto, ¿no? ¿Sí? O sea, la probabilidad de conseguirmos 1, pues sería un sexto. La probabilidad de você lanzar un dado y aparecer resultado número 2, pues también sería un sexto. Y así por diante. La probabilidad de lanzar un dado y obtener como resultado 6, pues también será un sexto. Y claro, a suma las probabilidades tienen que dar 1. ¿No? Ya que tenemos establecida la distribución de probabilidades, podemos también definir a media, o también llamada esperanza, variancia y desvío padrón, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra correspondencia dada por la función de probabilidad. Para cada punto amostral, su respectiva probabilidad. ¿Eh? Entonces, ¿cómo determinamos un valor esperado o también llamado media? Pues nada más sería multiplicar cada punto amostral con la respectiva probabilidad. x1 por p de x1, x2 p de x2, x3 p de x3 y así por diante. Esa suma entonces me da a media, ¿sí? A media, o también llamado de valor esperado, denotamos con esa letra griega mu. Entonces, el valor esperado de x también es denotado como e de x, que representa a esperanza, ¿sí? Esperanza. Bien, entonces, ya que definimos distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces ahora comenzamos a analizar los experimentos, ¿no?
Y primero comenzamos con un caso más simple, el caso de la distribución de Bernoulli. Este tipo de modelo se caracteriza ¿por qué? Porque vamos a aplicar apenas un experimento una única vez, una sola vez. Y consecuentemente, por aplicar una única vez, pues tenemos como resultados posibles suceso o fracaso, ¿sí? O experimento de acerto o no, ¿no? Suceso o fracaso, sí, no, 0, 1. ¿Cuál sería la función de probabilidad respectiva? ¿Ven? A probabilidad de x ser igual a ya sea 1 o ya sea 0, ¿sí? Si for 1, si x minúsculo for igual a 1, ¿no? Entonces vamos a llamar eso de P, nuestra probabilidad de suceso. Consecuentemente, si x for 0, estaríamos no fracaso. Entonces, a probabilidad será Q, o complementar de P. ¿Sí? Entonces, a distribución de Bernoulli se caracteriza porque él consiste de un único experimento, cuyos únicos resultados es suceso o fracaso. ¿Sí? O espacio amostral sería entonces suceso o fracaso. ¿No? ¿Y cuál sería el respectivo espacio numérico? Pues 1 y 0. ¿Sí? Cuando a probabilidad de x ser igual a 1 significa probabilidad do evento suceso. ¿Eh? Y eso va a ser entonces P minúsculo que va a representar a probabilidad de que o experimento de certo. Y a probabilidad de x igual a 0 significa a probabilidad de que o experimento de un fracaso, o sea, que, o sea, 1 menos P. ¿Sí? Entonces, eso entonces caracteriza un fenómeno o experimentos de Bernoulli. Ya que tenemos esta distribución de Bernoulli, entonces la pregunta sería cómo calculamos a media, a varianza y el desvío padrón. ¿Sí? A media, o también llamado esperanza, ¿sí? Nada más coincide con a probabilidad de P de suceso. A varianza, nada más es multiplicar P por Q o P por 1 menos P. Y el desvío padrón puede ser a raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Raíz cuadrada de P por Q. ¿Sí? Entonces así automáticamente calculamos a media, a varianza y el desvío padrón. ¿Sí? No como en la época de distribución de frecuencias, ¿no? Para distribución de frecuencias, ¿cómo calculamos a varianza? ¿No? Era una sumatoria de frecuencias multiplicado, ¿no? Por x menos x barra al cuadrado dividido por n. Era un monte de contas, ¿cierto? Aquí no. Aquí para el cálculo de varianza basta con multiplicar P por Q, probabilidad de suceso, multiplicado por la probabilidad de fracaso. A media es apenas a probabilidad de suceso. Y el desvío padrón, pues sigue siendo la misma definición, raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo, lanzamiento de una moneda, un experimento, Bernoulli. ¿No? Entonces, el lanzamiento de una moneda a variable aleatoria x, ¿sí? Anota un número de caras obtenidas, donde termine a media, que termine a varianza y un desvío padrón de esta variable aleatoria que contabiliza un número de caras. Bien, entonces, como tenemos apenas un único experimento, cuando lanzamos una moneda, o puede que consigamos cara, o puede que no. Y estamos interesados en la variable obter cara. Entonces, como nos interese obter cara, entonces vamos a decir vamos a decir entonces que un resultado cara estará asociado con número 1, ¿sí? Que representaba un suceso, ¿no? Y consecuentemente, caso no consigamos cara, o sea, caso consigamos un fracaso, entonces asociamos un número 0, ¿no? Fracaso. Entonces eso quiere decir que probabilidad de obter cara, pues sería probabilidad de x ser igual a 1, suceso. O sea, P, que en un caso sería un medio, porque cuando vos lanzas una moneda, se estén
como chance 50% de conseguir cara o 50% de conseguir coroa, ¿no? Análogamente, para probabilidad de obtener coroa, significaría probabilidad de x igual a 0, o sea, un medio. O equivalentemente, un menos p, ¿no? A probabilidad de tu fracaso, de no obtermos cara, que es lo que nos queremos. Consecuentemente, a tabla de distribución de probabilidades, pues sería para cada punto amostral, en un caso 0, 1, asociamos a sus respectivas probabilidades. ¿Sí? ¿Cómo determinamos a media, a variancia y un desvío padrón? A media, ¿sí? A media, como ya había comentado, a media nada más es a probabilidad de suceso P, o sea, un medio, o sea, 0,5. O otra forma de calcular la media es vía a esperanza. ¿Eh? Para un cálculo de esperanza, la verdad es simplemente multiplicar cada punto amostral con su respectiva probabilidad. En un caso, 0 veces 0,5 más 1 veces 0,5, o sea, un medio. ¿Eh? Entonces coincide con a media, con P. A variancia era P por Q, o P por 1 menos P, un cuarto. Y un desvío padrón, raíz de un cuarto, un medio. De modo que un experimento de lanzar una moneda con variable aleatoria, detectar caras, ¿sí? Posee como media un medio, variancia un cuarto y desvío un medio. ¿Sí? Veamos aquí otro ejemplo, lanzamiento de un dado en que a variable aleatoria, o sea, nos interese, va a ser determinar cuándo iremos a obtener como resultado una fase 3, número 3. Entonces determine a media, variancia y desvío padrón. Entonces cuando lanzamos un dado, ¿sí? Cualquier resultado tiene como chance 1 sobre 6. En particular, para obtenermos 3, tenemos como chance 1 sobre 6. Como estamos interesados en obtener resultado 3, entonces resultado 3 será nuestro suceso. Y asociamos eso a un número 1. Consecuentemente, cualquier otro resultado, 1, 2, 4, 5, 6, será un fracaso asociado a un número 0. Entonces, eso quiere decir que probabilidad de obtenermos un número 3, de conseguirmos número 3, probabilidad de obtenermos un número 3, significa a probabilidad de la variable aleatoria x ser igual a 1. Y esa probabilidad es un sexto. ¿Sí? Cualquier resultado de un dado tiene como chance un sexto. Consecuentemente, probabilidad de x igual a 0, o sea, probabilidad de no obtener 3, pues sería que 1 menos p, 1 menos un sexto, 5 sextos. ¿Sí? Entonces, esta otra probabilidad de p es 0, la verdad está diciendo, está entonces cargando a probabilidad de no obtener 3. 5 sextos. Consecuentemente, nuestra tabla de distribución de probabilidades pues sería para 0, fracaso, 5 sextos. Para 1, suceso, 1 sexto. Cada punto amostral con su respectiva probabilidad. Ahora analizamos a media, a variancia y un desvío padrón. A media simplemente P, 1 sexto. O, calculando esperanza, 0 por 5 sextos más 1 por 1 sexto. Y eso me da P, a probabilidad de suceso. A variancia, P por Q, P por 1 menos P. En un caso, 5 sobre 36 o 0,1389, 13,89%. ¿No? O desvío padrão, raíz cuadrada, 0,3727. Entonces, este fue un experimento de lanzamiento de dados, ¿sí?
de tipo Bernoulli con probabilidad de suceso P igual a 1/6. Se también pueden encontrar en otros textos de esta forma, de manera más abreviada. Bernoulli de P significa que estamos diante de un experimento de Bernoulli con probabilidad de suceso P, no caso P 1/6. UP sería un parámetro. Bien, coloqué aquí más ejemplos. Su caso de retirar una carta de un juego de cartas, de un baralho, ¿sí? Entonces, deixo para vocês analizar eso con más calma. Y entonces, el próximo paso ahora sería analizar más de un experimento, porque hasta ahora Bernoulli era solamente un experimento, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos más experimentos? Entonces, cuando estemos considerando varios Bernoullis o Bernoullis, ¿sí? Cuando estemos considerando varios experimentos de Bernoullis, estaremos diante de una distribución llamada binomial. Mas para falarmos de distribución binomial, precisamos lembrar cómo calculábamos los factores de un número y las combinatorias. Entonces, un pequeño review aquí. Un número factorial de un número cualquier, simplemente multiplicar n factorial va a ser igual a n por n-1, por n-2, por n-3, por n-4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Vamos a colocar como convención que u0 factorial es simplemente 1 y 1 factorial también es 1. Un ejemplo, ¿cuál sería un factorial de 4? Pues siguiendo la definición, pues sería 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24. ¿Cuál es el factorial de 9? Pues sería 9 por 8 por 7 por 6, por 3 por 2 por 1. Va a ser un número gigante, ¿no? Un número bien extenso. ¿Sí? Y con la noción de factorial podemos entonces definir las combinatorias. La combinatoria de n y k se escribe como u cociente de n factorial dividido por k factorial veces n menos k factorial. Como un ejemplo, combinatoria Secchi de 3. Entonces tendríamos Secchi factorial sobre 3 factorial veces Secchi menos 4, Secchi menos 3, perdón, 4 factorial. ¿Sí? ¿Qué cosa era Secchi factorial? Pues era Secchi por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿no? Mas, ¿para qué estar colocando 4 por 3 por 2 por 1 si aquí tenemos un 4 factorial de baixo? Aproveitemos para cortar. ¿no? Cortamos, entonces estaríamos diante de este cociente. 7 por 6 por 5 dividido por 3 factorial que es 6. Entonces, 6 con 6 corta, consecuentemente, la combinatoria de 7 de 3 pues sería 35. ¿sí? Entonces, aquí podemos cortar, porque aquí va a estar repeticiones. No precisa estar multiplicando por 4, por 3, por 2 y aquí también por 4. No precisa. Basta cortar. Las combinatorias poseen propiedades. Se pueden conferir la definición que combinatoria n de 0 es 1. Claro, porque esto va a ser igual a n factorial sobre 0 factorial veces n menos 0, o sea, n factorial. Corta n con n y ficaría 1 sobre 0 factorial. Eso aquí habíamos convenido que 0 factorial es igual a 1. Entonces, 1 sobre 1, o sea, 1. Por ese motivo, combinatoria de n de 0 es igual a 1. Análogamente, es una definición, combinatoria de n de 1 me da n. ¿sí? Y así por diante, n de 2 sería n por n menos 1 sobre 2. ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿no? Esto que está aquí sería n factorial sobre 1 factorial veces n menos 1 factorial. So que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces aprovechamos porque aquí debajo también podemos cortar. Entonces solamente ficaría n. Misma historia aquí, ¿no? Misma historia aquí. Tendríamos n factorial, 2 factorial, n menos 2 factorial. ¿sí? So que n factorial
también se escribe como n por n menos 1 por n menos 2 factorial sobre 2 factorial n menos 2 factorial, y podemos aquí cortar, ¿no? Corta, y eso me significaría n menos 1 sobre 2 factorial, que es igual a 2. En general vale que una propiedad muy útil, vale que el combinatorio de n con k también es igual al combinatorio de n con n menos k. Como ejemplo, calcular el combinatorio de 20 con 20. Tendríamos que eso va a ser igual a, usando propiedad de aquí, ¿eh? Eso va a ser igual a 20 y n menos k. 20 menos 20, 0. ¿Eh? Y habíamos combinado que combinatoria de n0, en el caso 20, 0, eso me da 1. Combinatoria de 20 con 19. Bueno, eso va a ser igual a combinatoria de 20 con 20 menos 19, 1. Estoy usando propiedades, ¿no? 1. Y habíamos combinado que combinatoria de n con 1 es n. En un caso, 20. ¿Sí? ¿Qué sería combinatoria de 20 con 17? Pues sería combinatoria de 20 con 20 menos 17, 3. Y esto que está aquí no está misterioso. Eso va a ser 20 factorial sobre 3 factorial, ¿cierto? 16 factorial. Podemos aquí pegar el 20 factorial y decompor como 20, 19, 18 veces 17 factorial. Y como aquí también tenemos un 17 factorial, corta, y solamente nos preocupan por ese cociente. Y ahí tendríamos 1140. Entonces no precisa estar multiplicando, aprovecha para cortar. Y así se reduce las contas. Entonces, ya que tenemos a noción de combinatoria, factorial, ¿sí? Entonces estaba comentando sobre las distribuciones de Bernoulli. ¿Sí? Entonces, una distribución de Bernoulli, ¿qué cosa es? Es un conjunto de experimentos, entonces una distribución de binomial, entonces será un conjunto de experimentos de Bernoulli. ¿Sí? ¿Ok? O sea, van a ser pequeños mini experimentos, cada uno de ellos Bernoulli. ¿Sí? Y lembre que para Bernoulli o tenemos suceso o tenemos fracaso, ¿sí? Con la respectiva probabilidad de suceso, ¿sí? Entonces, eh, obviamente que ese tipo de distribuciones, ¿sí? Tendrán aplicaciones en diversas áreas, así como por ejemplo en las ciencias contables. Permite estimar las probabilidades de ocurrencias de errores en registros o lanzamientos contables, avalúa el riesgo de inadimplência, ¿eh? De clientes, determina la probabilidad de una auditoría identificar inconformidades, por ejemplo, prever la proporción de notas fiscales incorrectas, ¿eh? ¿Sí? Entonces, tiene diversas aplicaciones. Bien, entonces definamos o caractericemos a distribución binomial, ¿sí? Entonces, como estaba comentando, a distribución binomial nada más es una repetición n veces de Bernoullis, ¿sí? Cada uno de ellos obviamente posee como resultado suceso o fracaso, ¿eh? Além disso, cada experimento debe ser independiente, ¿sí? O experimento 1, os resultados do experimento 1 no deben ser influenciados con los resultados do experimento 2 y con o experimento 3 y así por diante, ¿sí? Cada Bernoulli deben ser independientes, ¿eh? Como un binomial es una colección de Bernoullis, cada Bernoulli ya sabemos que puede tener suceso o fracaso, ¿sí? Y también cada Bernoulli posee una probabilidad de suceso, ¿no? Para todos los experimentos, a la misma probabilidad de suceso. Bien, entonces, dito eso, definimos entonces a definición de distribución binomial, que nunca estará dada en términos de un combinatorio. Entonces, la función de probabilidad de la distribución binomial será la siguiente. Cuando realizamos la misma prueba n veces,
de forma independiente, a probabilidad de que un evento se realice k veces é dado por a combinatoria n con k veces p potencia k por q potencia n menos k. Lembrando que p de xk representa probabilidade de que ocurra k veces un determinado suceso, un determinado evento con suceso, ¿no? Con respecto a n experimentos. P representaría probabilidad de suceso en una única prueba, Q complementar o a probabilidad de fracaso, y como ya había un título anteriormente, combinatoria n con k es nada más n factorial sobre, ¿no?, k factorial n menos k factorial. Entonces, la verdad, esta distribución se llama binomial. ¿Por qué? Porque por causa de esta combinatoria, ¿sí? Faz parte da expansão do binomio de Newton, ¿sí? Entonces, de ahí es que aparece ese nombre, ¿eh? Distribución binomial. ¿Por qué? Porque aparecen termos que corresponden a expansão do binomio de Newton, ¿no? Mas nós estaríamos interesados, na verdade, na cara da função de probabilidade. Bem, então, ¿y cómo calculamos a respectiva media, variancia y desvío padrón? Ya habíamos dicho que para el caso Bernoulli, a media era P, a variancia era P por Q y el desvío padrón raíz cuadrada de P por Q. Mas, y para distribuciones binomiais, pues a media o esperanza nada más será n veces P, ¿sí? N representa los experimentos, ¿cierto? A variancia sería n veces P por Q y el desvío padrón a raíz cuadrada da variancia. Entonces, con eso en mente, otra manera de reescrever a frase distribución binomial con n experimentos y con probabilidad de P de suceso, de manera más corta, basta con decir B de NP. ¿Sí? Entonces, esa notación me dice que estamos diante de un experimento binomial formado por n experimentos con suceso, con chance o probabilidad de suceso P. ¿Sí? Por ejemplo, analizar 10 notas fiscais o revisar 20 lanzamientos contables, ¿no? Sería N. Y para P, pues su documento contable está correcto o incorrecto, suceso o fracaso. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad de que el documento contable esté correcto, pues será, no sé, P igual a 0,3 probabilidad de suceso, por ejemplo. Como ya comenté, binomial es un conjunto de Bernoullis. Cada Bernoulli tiene que ser independiente un con otro, ¿sí? Los resultados de cada experimento deben ser independientes, o sea, ya no deben estar influenciados un con otro. ¿Sí? Y cada Bernoulli, ¿sí?, obedece a probabilidades de suceso P. Para el caso de independencia, ejemplo, el error de una nota fiscal no influencia el error en otra nota fiscal. Y para el caso de la probabilidad de constante de suceso P, como ejemplo, cada documento tiene una chance, una probabilidad de 8%, 0,08 de chance de presentar un error, ¿no?, independiente de los otros. En resumen, la distribución binomial es usada cuando lidamos con experimentos repetidos, ¿sí?, varios Bernoullis, independientes y con resultados dicotómicos, ¿sí? Suceso, fracaso, sí, no, cierto, errado, pagó, no pagó, ¿no? Dicotomía, ¿sí? O un otro, ¿no?, verdadero o falso, ¿no?, 0, 1. ¿Sí? Bien, entonces ya podemos analizar con ejemplos. Consideremos el caso de un examen do tipo teste, ¿sí?, una prueba formada por 20 questões. Cada questão possui 5 ítems, ¿no?, de alternativas, ¿no?, ítem A, B, C, D, E, ¿no? Obviamente que una será la respuesta correcta, quiere decir que a probabilidad de suceso
de cada cuestión pues sería 1 de 5. Son 5 alternativas, una es correcta, entonces 1 de 5 sería 0,2, o 20%. Bien, ¿qué nos queremos? Queremos analizar, ¿sí?, o siguiente caso. Se um estudante responder às questões ao acaso, de maneira aleatória, ¿sí?, as 20 questões, sin estratégia, qual é a probabilidade de que ele, marcando as respostas de maneira aleatória, as 20 questões, qual é a probabilidade de que ele acerte 10 questões? Qual é essa probabilidade? Pues ok, vamos a reconocer nuestros dados. Son 20 questões, 20 experimentos, cada questão é um experimento, certo? É um Bernoulli. Queremos determinar o sucesso para 10 questões, para 10 experimentos, para K igual a 10. Cada questão, a probabilidade de acertar uma questão é de 1 sobre 5. Son 5 alternativas, una es la correcta, 0,2. Consecuentemente, la probabilidad de fracaso en cada cuestión pues sería 0,8. Entonces, ya que tenemos todo eso en mente, montamos a distribución binomial, que nada más sería la probabilidad de x igual a k, igual a combinatoria nk, p potencia k, q potencia n menos k. Como estamos interesados en saber a probabilidad de que a pessoa acerte 10 questões, então teríamos que calcular a probabilidade quando x vale 10. ¿Sí? X representa o número de questões acertadas. Então, quando x for igual a 10, quando x for igual a 10 questões acertadas, a probabilidade será que coisa? Será 20 combinatória 20 com 10 vezes 0,2 potência k, potência 10, vezes q, 0,08, potencia n menos k, potencia 20 menos 10, que também me dá 10. Entonces calculamos a combinatoria, hacemos los productos, ¿sí? Y resulta que após multiplicar, vemos que a probabilidad da pessoa acertar 10 questões ao acaso, sin estrategia, de manera aleatoria, sería de 0,2%, o probabilidad de 0,002, muy baixo, muy baixo. ¿Sí? Entonces, a probabilidad de acertar a metade da prova, ao acaso, pues sería apenas de 0,2%. Obviamente que eso no es misterioso, porque eso ciertamente nada más confirma, ¿sí? Confirma que a estrategia de marcar questões ao acaso, é pouco práctico, ¿sí? É uma péssima estratégia. Péssima estratégia. Bem, aqui temos outro exemplo, ¿sí? Uma empresa produz 10% de peças defeituosas, As peças são embaladas em caixas que contêm 12 peças. ¿Sí? Então, calcula a probabilidade de um cliente comprar uma caixa contendo 0 peças defeituosas ou contendo uma peça defeituosa. Ou talvez ambas. Bem, primeiro estabelecemos nossos dados. Temos uma caixa com 12 peças, correto? Tenemos 12 peças, ¿sí? Y queremos analizar 0 peças defeituosas. Tenemos como probabilidad 10% de que a peça sea defeituosa. Entonces, nuestra probabilidad de suceso, quiero decir, de suceso significa encontrar una peça defeituosa, es de 0,1. Consecuentemente, la probabilidad de no encontrar una pieza defectuosa, o sea, fracaso, sería 90%, 0,9. Entonces, X va a representar un número de piezas defectuosas. Si X representa un número de piezas defectuosas, entonces determinar la probabilidad de ninguna pieza defectuosa significaría calcular la probabilidad de X igual a 0.
A probabilidad de una pesa defectuosa significaría probabilidad de x igual a 1, ¿cierto? X contabiliza un número de pesas defectuosas. Bien, y para cualquier cantidad de pesas defectuosas, pues vamos a llamarle K. Entonces, probabilidad de obtener K pesas defectuosas, pues sería combinatoria 12 con K, P potencia K, Q potencia N menos K. Cuando K fuera igual a 0, o sea, ninguna pesa defectuosa, sustituimos los dados y tendríamos aproximadamente 28% de probabilidad de que en la caixa de 12 pesas todas estén correctas, ¿no? Ninguna esté defectuosa. A probabilidad de que exista una pesa defectuosa, entonces de nuevo sustituimos la función de probabilidad binomial y tendríamos 36,66% aproximadamente. Entonces eso quiere decir que la probabilidad de ninguna pesa defectuosa 0,28 y con una pesa defectuosa 0,38. ¿Sí? Y ahí acaba el problema. Podemos también responder a otra cuestión. ¿Cuál sería la probabilidad de obtenermos o ninguna o una unión? Unión. Como cada experimento es independiente y excluyente, entonces la probabilidad de A unión B es probabilidad de A, probabilidad de B. Sumo. Entonces la probabilidad de obtenermos x igual a 0 o x igual a 1, pues sería probabilidad de x igual a 0 más probabilidad de x igual a 1. 75%. ¿Sí? Bien, entonces, como estaba comentando, en este tipo de distribuciones presenta aplicaciones, sobre todo en área contable. Ese análisis permite estimar costos con devoluciones y pérdidas de stock. Puede ser usada para validar la confiabilidad del proceso productivo, ayuda en el cálculo de provisiones para garantías y reposiciones. ¿Sí? Bien, yo coloqué aquí varios ejemplos. Voy a hacer aquí más este ejemplo. Un levantamiento efectuado en la cartera de una agencia bancaria, un ejemplo voltado a ciencias contables, indicó que 20% de los títulos eran pagos con atraso. Entonces, tenemos la probabilidad de 20%, ¿sí?, que representan títulos eh, eh, pagos con atraso. Pagos con atraso. Si un determinado día fueran pagos 20 títulos da carteira, determina entonces la probabilidad de que ítem A, no máximo 2 sejam pagos com atraso. Item B, no mínimo 3 sejam pagos sem atraso. E item C, mais do 70% sejam pagos sem atraso. Então, de novo, estabelecemos nossa variável aleatória, ¿sí? Vemos que estamos diante de 20 títulos, ¿sí? Y queremos determinar pagos con atraso. La probabilidad para pagos con atraso es de 0,2, 20%. Consecuentemente, la probabilidad de fracaso 1 menos P, 0,8. Y la variable X, nuestra variable aleatoria, pues representaría un número de títulos de pagos con atraso. ¿No? X representa un número de títulos de pagos con atraso. Entonces, ¿qué significaría entonces probabilidad de no máximo 2 sejam pagos con atraso? Pues entonces, eso significaría, usando ahora nuestra variable aleatoria, significaría determinar la probabilidad de un número de pagos con atraso ser no máximo 2, menor o igual que 2. Entonces, para el ítem A, una vez determinada la función binomial, como ya sabemos, con n, p y q, entonces determinar no máximo 2 pagos con atraso significa probabilidad de x menor o igual que 2. O sea, cuando x fuera igual a 0, cuando x fuera igual a 1 y cuando x fuera igual a 2. ¿Sí? Sustituimos la probabilidad en K0
K1 y K2, ¿no? Entonces teríamos aquí probabilidad en x0. Voy a colocar aquí probabilidad de x igual a 0, probabilidad de x igual a 1, probabilidad de x igual a 2. ¿No? Entonces calculamos esas tres probabilidades y sumamos. Sumamos y ubitemos como probabilidad de menor o igual que 2 sería de aproximadamente 20,6%. Porque él está queriendo determinar probabilidades de números de títulos con pagos con atraso no máximo 2. ¿No? No máximo 2. Temos o cálculo das demais probabilidades. ¿Sí? Agora, o item B. No mínimo 3 sejam pagos sem atraso. Aqui temos que ter cuidado, porque esta probabilidad P indica os pagos con atraso. Y aquí tenemos que analizar pagos sin atraso. Entonces, si 20% representa a chance de pagos con atraso, entonces 80% representaría os pagos sin atraso. Eso quiere decir que para esta cuestión, nuestra probabilidad de suceso P no sería 20%, sería 80%, ¿no? Que representa os pagos sin atraso, o complementar, ¿no? Entonces, si habíamos llamado de X representa un número de pagos con atraso, vamos entonces a llamar de Y representa un número de pagos sin atraso. Entonces, cuando él pregunta, determina probabilidad de no mínimo 3 sean pagos sin atraso, significa que él está queriendo probabilidad de Y, pagos sin atraso, ser no mínimo 3, mayor o igual que 3. ¿No? Análogamente con ítem C. Más del 70% sean pagos sin atraso. Vamos a analizar eso de aquí a poco. Entonces, tendríamos que analizar la probabilidad de Y mayor o igual que 3, en que Y representa los pagos sin atraso. Entonces, definimos Y, y probabilidad de Y mayor o igual que 3, ¿qué sería? Pues sería probabilidad igual a 3, probabilidad de Y igual a 4, probabilidad de Y igual a 5, 6, 7, 8, até 20, un monte de sumandos. No precisa, porque habíamos visto en la época de probabilidad que la probabilidad de un evento es 1 menos la probabilidad de complementar. ¿No? O complementar de Y mayor que 3 pues sería Y menor que 3, o sea, menor o igual que 2. ¿No? Entonces calculamos 1 menos Y igual a 0, Y igual a 1, Y igual a 2 y calculamos cada parcela. Vemos en un caso que esto me da casi 1. Casi 1. Quiere decir que la probabilidad de los pagos sin atraso ser no mínimo mayor o igual que 3 es casi certero, ¿no? Casi una certeza. ¿Sí? Probabilidad 1. ¿No? Finalmente determina probabilidad de más del 70% de títulos ser pagos sin atraso. Bueno, tenemos 20 títulos. 70% pues sería 14. Entonces él está queriendo que calculemos la probabilidad de Y ser mayor que 14. ¿No? ¿Sí? Porque Y representa los títulos de pago sin atraso. 70% representa 14. Entonces, más de 14 pues sería Y mayor que 14. O sea, ya probabilidad en Y igual a 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿No? Entonces hacemos cada conta, ¿sí? La probabilidad de binomial y obtenemos como resultado 80,42% aproximadamente de que la probabilidad de los títulos con pagamento sin atraso sean mayores que 14 títulos. ¿No? ¿Sí? Entonces, bien, y ya siento terminamos este problema. Bien, entonces, como estaba comentando, la distribución binomial, ¿sí? Presenta aplicaciones, ¿sí? Para determinar sobre todo toma de decisiones. ¿Sí? Toma de decisiones.
analizar comportamientos financieros repetitivos, ¿sí? Determinar un nivel de adimplência, toma de decisões, sobre provisões para perdas, enfim. Bem, eu coloquei aqui mais exemplos e deixo para que vocês se divertam aí. E também coloquei aqui exercícios para que vocês possam complementar e ir calculando. Bem, meus amigos, vamos a parar por aqui.